mi nombre es Patricia Flores, ¿ya? Y yo soy trabajadora social. ¿Ya? Carla acá me estuvo contando a ustedes que son de octavo, que vienen ya desde kinder algunos siendo compañeros y otros que se han ido integrando, ¿cierto? Así que me imagino que lo pasan bien, por lo menos nosotros en octavo lo pasábamos súper bien. Así que primero quiero preguntarles si alguien sabe qué es trabajo social. ¿Qué sabe usted? Que cuando uno se socializa con la gente. Ya, sí, esa es una de las cosas que hacemos. ¿Alguien más sabe? Ayuda a la gente. Sí, ayudamos a la gente. ¿Alguien más sabe? ¿No? ¿Y tienen alguna idea dónde trabajan los trabajadores sociales? ¿Dónde? En la escuela, sí. Una opción son las escuelas. ¿Alguien más sabe dónde trabajamos? ¿Comunidad? ¿Dónde? En las comunidades. ¿Municipalidad? En las comunidades. Comunidades, sí, en las comunidades. Cuando alguien viene de otro país, ¿cómo se llama? ¿Extranjería? Sí. Hospitales. Emigración. ¿Cómo se llama eso donde hacen la función? Hospitales dicen por acá. ¿Dónde? Hospitales. Ya. En el juzgado, ya, en el juzgado, ¿no? Sí. En el juzgado. Así que tribunales. Ah, Es lo tribunales. mismo en la parte del juzgado. Ah, ¿Dónde? En los PRM, que son instituciones de servicios. En la telefonía. ¿Ya? ¿Alguien más sabe? En el ¿Alguna idea o Bien, súper bien. El trabajador social se puede desempeñar en varias áreas. ¿Ya? en el psicólogo, ¿no? Trabajamos con psicólogos, muchas veces y dependiendo del lugar de trabajo donde nos podamos desempeñar. Pero yo les voy a contar primero de qué se trata el trabajo social y un poquito cómo se desempeña en cada una de las áreas, porque dependiendo del lugar de trabajo, obviamente la función es distinta. ¿Ya? Hay algunas que son más entretenidas, otras un poquito menos, pero distintas. Bueno, el trabajo social efectivamente se trata de una carrera donde tanto mujeres como hombres, o de cualquier género o entidad que ustedes se identifican con alguna distinta, estudiamos para efectivamente estar a servicio de las personas que tienen alguna necesidad. ¿Ya? Antes se llamaba, o aún se sigue llamando servicio social, pero antiguamente, y no tan antiguamente, hace 10 años atrás, solo se nos conocía como las visitadoras sociales o que solo entregaban cajas de mercadería, como que esa era la única ayuda del trabajo social, ¿ya? Pero la carrera empezó a evolucionar, a cambiar, y nace desde lo más chico, que es, por ejemplo, trabajar en comunidades, que alguien lo mencionó, y por lo general el trabajo en comunidades es de voluntariado. Hacer acto voluntariado a veces con colonias urbanas, con scouts, con juntas de vecinos, ya, con talleres de adultos mayores. Y ahí empieza un poco el trabajo social a formarse y a ver que en realidad tiene hartas herramientas. ¿Ya? El trabajo social es como un ramo de flores distinto. Cuando alguien le regala un ramo que tiene rosas, claveles, girasoles, es como un popurrí de carreras. ¿Por qué? Porque el trabajador social conoce de todo un poquito, ¿ya? Y se especializa en lo que le gusta. Es como también un médico de medicina general. Cuando uno está enfermo va primero al doctor de medicina general y ese doctor puede decir qué es y lo manda a un especialista, ¿cierto? Trabajo social es algo así. Conocemos de todo un poco, nos especializamos en lo que nos gusta, pero también podemos hacer derivaciones con otros profesionales, por eso trabajamos mucho con psicólogos, con psiquiatras, con abogados, trabajamos mucho con los profesores. Diría que ese es como las líneas más importantes de nosotros con los colegas, ¿ya?
Y luego de empezar en las comunidades, el trabajo social empezó a integrarse en todas las áreas. Por ejemplo, en las escuelas, me imagino que deben conocer alguna trabajadora social o asistente social. En las escuelas, ¿qué ven? Por ejemplo, ven las becas, ¿ya? Pero también ven situaciones de vulnerabilidad que esté pasando algún alumno, ¿ya? Es como cuando el profesor se está dando cuenta de que hay algún chico que falta mucho o suele llegar de ganado a clases, qué sé yo, se le informa a la trabajadora social y la trabajadora social empieza a investigar la situación. Y una de las funciones que tienen los trabajadores sociales son las visitas domiciliarias. Y me imagino que si es que la han escuchado. Parte de nuestro trabajo es ir a visitar a la persona a la casa, ¿ya? Es ir a ver la realidad de la casa, ¿ya? Cómo viven, cuántas personas viven en una casa, cómo es el sector donde viven, quiénes trabajan en la casa, quiénes no, y es toda una realidad que después se traduce en decir, yo observo a lo mejor carencia afectiva, entonces necesito apoyo de un psicólogo para trabajar con esta familia y de que el chico sienta más apoyo parte de sus padres, por ejemplo, ¿ya? O vemos que en una familia, por ejemplo, hay cesantía, entonces necesitamos acudir o derivarnos con la municipalidad, por ejemplo, departamento de empleabilidad, para empezar a fomentar que la familia, los que están cesantes, puedan postular a trabajo o especializarse en alguna actividad y a generar ingresos para las casas, ¿ya? Y así distintas cosas, como también hay el lado un poquito oscuro, que es el lado de tribunales, ¿ya? Y ahí es cuando el trabajador social, el ojo está puesto en la violencia intrafamiliar o en las pensiones de alimentos o en situaciones de de alguien de la familia, ¿ya? Eso yo diría que este es el campo un poquito más duro del trabajo social, porque obviamente empezamos a ver un área que no es tan bonita cuando alguien cae por delito, un joven, ¿ya? Yo trabajé 5 años en el área de tribunales con menores de edad que ejercían algún tipo de delito, digamos, primera vez o antes de los 18 años, ¿ya? Y es una realidad bien fuerte porque como trabajador social uno puede decirle que hay un montón de oportunidades, pero si el joven no quiere cambiar, es difícil empezar a entrar a tutorear, sobre todo cuando a veces los tribunales ponen plazos tan cortitos y una persona es difícil que quiera cambiar en un mes, 2 meses. A veces se necesita un trabajo de 1 año, 2 años, para que los jóvenes quieran hacer un cambio real cuando están con temas de tribunales. Y ahí, como les digo, también se ven los temas de violencia intrafamiliar y los temas de pensión de alimentos. También los temas de visita con padres que no vivan en la casa, ¿ya? Pero el trabajo social en sí, como ustedes vieron, nombraron varias familias, faltó las municipalidades, que es un área donde la gente cree que trabajan siempre los trabajadores sociales, y está el área política, ¿ya? En el área que mencionó la telefonía, ¿sí? En la telefonía efectivamente a veces los trabajadores sociales trabajan en recursos humanos, que es como el área privada del trabajo social, ¿ya? O pueden trabajar en un banco o en una empresa como Falabella, por ejemplo, pero en el área de recursos humanos, que es donde hacen los contratos, pagan los sueldos, ven las licencias médicas. Y el trabajador social se dedica más a un área que es más administrativa, que es al papeleo, derechamente como se llama, ¿ya? Cuando trabaja en extranjería o migración, que son unos nuevos departamentos que existen hace como 10 años, ¿ya? Trabaja justamente con los amigos, amigas extranjeros que vienen llegando y que se les tiene que brindar todo el apoyo, sobre todo cuando llegan indocumentados. ¿Ya? Se abre ahí una red de apoyo para ayudarles a obtener sus documentos, a ver dónde van a vivir, a inscribir si es que tienen hijos a los spam, y digamos que a estas personas se empiecen a vincular con toda la red de servicios que tiene nuestro país, ¿ya?
y a regularizar sus papeles. Eso es importante en extranjería, ya donde hace el trabajador social. Porque primero está que quizás veo algunos de los chicos acá extranjeros, primero tienen que regularizar la visa, tienen un permiso provisorio hasta que logran ser chilenos, digamos, con un chileno. ¿Ya? También trabajamos en hospitales. Este es como el área un poco más triste del trabajo social, porque obviamente trabajamos con enfermedades y muchas veces los casos son enfermedades terminales. ¿Ya? O sea, me refiero cuando están en la última etapa de la enfermedad y se acerca prontamente un fallecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué trabajamos acá? Vemos todo el área para tratar de mover toda la red que tenga nuestro país para hacer llevar una mejor vida o un mejor proceso de vida a la persona que está enferma. Muchos de ellos están en lista de espera para operaciones, para trasplantes, necesitan tanque de oxígeno. Entonces, todas esas gestiones las tiene que hacer un trabajador social. ¿Ya? El PRM me mencionó una de las chicas. ¿Sí? PRM, bueno, hay varias siglas porque hay varios programas que son los que ayudan, digamos, a familias. Acá debe haber un PIE, me imagino. ¿Hay un programa PIE? El programa de integración. Un programa PIE, por ejemplo, donde puede trabajar un trabajador social, están los PRM, que trabajan en situaciones un poco más fuertes al interior de la familia, que por lo general son derivados desde tribunales a este programa. ¿Sí? Están los programas DAM, que son diagnósticos, donde el trabajador social le piden observar una situación y luego reportar esa situación a un tribunal para que el tribunal tome una decisión. ¿Ya? Hay una entidad de programas así que son como más pequeños, que están al servicio de la comunidad y en donde todas las otras entidades grandes derivan. ¿Ya? Y ahí está el trabajador social también o derivando o recibiendo el caso. En las municipalidades, todos los servicios, me imagino que más de una vez los papás, las mamás han ido a las municipalidades y ahí hacen un montón de gestiones dependiendo los beneficios que tenga la municipalidad, porque no todas las municipalidades tienen los mismos beneficios. ¿Ya? Hay, por ejemplo, municipalidades que tienen beneficios para ayudar a pagar las deudas de agua y de luz, hay otras municipalidades que entregan tasas de mercadería, vales de gas. Hay otras municipalidades que ayudan con útiles escolares y así, algunas lo tienen todo y otras tienen muy poquitos servicios, ¿ya? Pero esa es una entidad muy fuerte donde trabaja, yo diría que un 30-40% de los trabajadores sociales, ¿ya? Y está el área política, que también los trabajadores sociales se desempeñan en esas áreas. Y hay mucho trabajador social que son consejeros regionales, son concejales o han logrado ser diputados, y esto es porque ellos están en contacto directo con la comunidad. Entonces, cuando se postulan, generalmente son profesionales que la misma gente los vota, ¿cierto? Los eligen para obtener un cargo. Y ellos desde la política hacen un aporte a la sociedad, por ejemplo, elaborando leyes o presupuestos, o cualquier área de lo que ustedes ya pueden manejar políticamente. Entonces, como les decía, el trabajo social, si bien es una carrera, se puede desempeñar en un montón de áreas. A diferencia, por ejemplo, un ingeniero en minas, quizás su fuerte puede ser trabajar en las minas, ¿cierto? O un médico, su fuerte va a ser trabajar en el área de salud. El trabajador social tiene un montón de lugares donde ir a trabajar, donde postular, donde aportar. También hacemos proyectos, ya dentro de la carrera está el área, está los ramos de hacer proyectos, que eso pueden hacer desde los colegios cuando alguien empieza así como siempre proponiendo buenas ideas, son los un poco líderes en armar cosas o situaciones para algo beneficioso, tiene alta baja entonces de trabajador social. ¿Ya? Y en todos los cargos que puede ser, se puede llegar a una jefatura. ¿Ya? O sea, pueden partir como una persona nueva en un trabajo y si hacen bien su trabajo pueden llegar a una jefatura
dentro de cualquier empresa o entidad a la que ustedes pueden trabajar. Por ende, es una carrera que permite ir creciendo, ¿ya? Ir mejorando e ir obteniendo mejores ingresos. Entonces, pero ¿qué tienen que saber así como si quieren esta carrera? Yo creo que ustedes tendrían que pensar, ¿por qué estudiar trabajo social? Quizás hay algunos que les gusta... ¿Cómo? Ayudar a las personas. Ayudar a las personas. Hay otros que quizás les gusta, por ejemplo, los scouts y todo esto como más social, con jóvenes. Hay otros que les gusta siempre participar de actividades donde hay que ir a pintar, servir un café, no sé, bailar, en esto cuando hay rifas o bingo, ¿cierto? Y por ahí uno empieza a quitarle el bichito de que a uno en realidad le gusta el trabajo con las personas, ¿ya? Porque el trabajador social está en constante trabajo con las personas, ¿ya? En el área que esté, con personas. Y tienen que estar siempre preparados que en el área que estén, la mayoría de estas personas tienen algún problema. Y por eso acuden a los trabajadores sociales, no para que les resolvamos el problema de por vida, sino que nosotros entregamos herramientas, y a eso yo me refiero no de una manera así que les voy a entregar como archivo, ¿ya? Herramientas es cuando les entregamos ideas, opciones, les ayudamos con algunas situaciones a gestionar algunos beneficios para que la persona pueda salir de esa situación que lo tiene complicado, y después de un tiempo nosotros le decimos ya, ahora usted puede seguir solo, porque ya no nos necesita a nosotros, ¿ya? Entonces, el trabajo social viene siendo no como un salvavidas, pero sí somos como un bote donde ayudamos a la persona que está a punto de ahogarse, lo llevamos a un puerto y le decimos usted puede hacer esto, cambiar con esto, le entregamos esto, pero usted pues tiene que hacer el cambio de allá para allá, ¿ya? Entonces, si bien digo, el trabajador social viene siendo como alguien que en una pizarra le muestra a una persona todas las opciones que tiene para lograr un cambio. En el área que sea, salud, tribunales, familia, municipalidades, migración, extranjería, en el área que sea, ¿ya? Ahora, me imagino que se preguntarán como quizás ¿cuánto gana un trabajador social? Sí. Y un trabajador social parte ganando, ¿Cuánto? no voy a hablar de monto, pero mucho más del mínimo. Más del mínimo, ahora son 400.000, parte ganando un poco, harto más que los 400.000. Y si llegan a lograr a estar en cargos, ¿cómo? ¿A un millón? Llevamos. Podría estar entre 800 y 1.000.000. Sí. Partiendo, como recién terminando la carrera y partiendo de nuevecitos, en la medida que obviamente van adquiriendo experiencia y se van especializando en un área, pueden ir ganando mucho más y generar mayores ingresos. Entonces, como les decía, el trabajo social es una carrera que les permite ir creciendo constantemente, independiente de la edad que tengan o a la edad que estudien la carrera, siempre les permite ir creciendo, ¿ya? Y generando buenos ingresos. Ahora, obviamente hay áreas donde se gana mucho más que en otras. Por ejemplo, en el área de tribunales es una de las áreas que paga muy bien al área social. El área política es un área que trabaja muy bien, que paga muy bien. El área de extranjería también paga muy bien. Y el área municipal, que digamos que son como los fuertes. Ahora, la mayoría de los trabajadores sociales empezamos en las comunidades, trabajando en algún programa que le presta servicio a la comunidad, y eso nos permite generar experiencia para después ir postulando a otros cargos disponibles. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda mientras voy avanzando? Dígame. Esto llamamos, dice, Política. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Esto se relaciona con las relaciones públicas o no? ¿Cómo? ¿Su trabajo de social se relaciona con el trabajo de relaciones públicas?
va de la mano con las relaciones públicas. Por ejemplo, en el área política y municipal trabajamos mucho con profesionales que estudian relaciones públicas o, ¿cómo se llama? Trabaja 24 horas. El programa 24 horas está dentro de lo que es comunidades. Cuando va a hablar con el niño que falta mucho y después los padres no hacen nada, ¿qué pasa? Cuando un trabajador social, por ejemplo, observa, nos llega a nosotros un caso, ¿cierto? Indicando que hay un niño que falta mucho, el trabajador social empieza a hacer despeje cuando empezamos a ver todas las opciones y cuáles no se están dando para que ese niño esté faltando al colegio, ¿ya? Hasta que llegamos a la instancia de conversar con los adultos responsables, que no siempre son los papás, a veces son los abuelos los que criaron a los niños, a veces son los tíos, a veces son otros familiares o incluso personas que pueden llegar a ser vecinos que toman el cuidado de una persona, ¿ya? Cuando el trabajador social sospecha de que hay una negligencia o algo que el adulto no esté haciendo bien para mantener al joven con todo lo que corresponde a su edad, digamos que tiene que ir a un colegio, que tiene que tener alimentación, que tiene que tener vida social, que necesita espacio de esparcimiento para recreación, que tiene que tener contacto con amistades, familiares y etcétera, el trabajador social tiene que entrar a derivar el caso, ¿ya? El trabajador social trabaja mucho con informes para todo, ¿ya? Todo lo que nosotros vemos tenemos que reportarlo a través de informes y esos informes, por ejemplo, en el caso que tú me preguntabas, si los adultos entonces no están haciendo lo que corresponde, tendríamos que entrar a alguno de los programas, por ejemplo, un PRM, que es para fortalecer una situación, para que los padres cambien una situación que es de negativo a positivo, o ya, si es más fuerte el caso, tendríamos que ir a derivar a tribunales, ¿ya? Y ahí para que ya a través de la justicia se decrete una medida de precaución o de cuidado para el niño, o el joven, o el adulto mayor, porque a veces también hay adultos que pueden estar sufriendo alguna vulneración, mujeres que sufren vulneración, hombres que sufren vulneración. En realidad trabaja con todos, desde niños hasta abuelitos, con todos trabajamos, ¿ya? Y trabajamos en todas las comunas. No crean que tampoco trabajamos solo en comunas donde hay menores números. Un trabajador social puede trabajar en una de las comunas que se considere con menos ingresos, como puede trabajar en la mejor comuna de Chile, ¿ya? Porque en todas las comunas pasan situaciones, solo que en algunas se ocultan un poco más que en otras, que son más visibles, ¿ya? Por ejemplo, en Maipú hay harta delincuencia, ¿ya? Pero quizás en Vitacura lo que menos, o sea, si bien hay delincuencia y menos drogadicción, que es lo que se cree, pero en realidad solo se ven menos, ¿ya? Que en una comuna como Maipú, que uno puede dar la vuelta a la esquina y ver gente consumiendo. Entonces los trabajadores sociales trabajamos en todas las comunas y en todas las áreas. ¿Alguien tiene alguna otra duda que le genere el trabajo social? ¿Por qué decidió ¿Por qué si estudié trabajo social? Me les voy a contar. Con Carla nosotros éramos compañeras de colegio. Y cuando ya estábamos en la enseñanza media, teníamos que elegir un curso y elegimos un curso matemático, ¿cierto? Entonces el fuerte de nosotros eran las matemáticas y la física, ¿no? Como que uno podría decir, ingeniería, no sé, cualquier otra carrera un poquito más fuerte. Pero yo cuando estaba todavía en el colegio, yo participaba en colonias urbanas. Yo no sé si colonias urbanas son muy similares a los scouts, pero trabajan con jóvenes con vulnerabilidad y lo que hacen son actividades netamente recreativas, que es como sacar a ese niño de una tarde haciendo nada a empezar actividades de juego, de talleres y finalmente igual hacíamos paseos fuera de Santiago para que estos niños que nunca habían salido, por ejemplo, trabajábamos con niños que nunca habían ido a la nieve, entonces gestionábamos y los llevábamos a la nieve por primera vez, ¿ya? Entonces yo empecé con eso, como voluntaria y estudiando en un área matemática, ya de números.
Pero por ahí, cuando yo entré a otra carrera, primero que fue auditoría, que es netamente con números, y cuando estaba en auditoría, si bien no me iba mal, no me gustó la carrera. Y decía, tanto número, tanto cuadrar caja, billete, moneda, no me gusta. Y me empecé a dar cuenta que yo tenía esto de trabajo social. Ya me gustaba siempre me buscaban para resolver algún problema, para ayudar a alguien, para ir a apoyar a alguien un ratito, qué sé yo, y ahí yo dije, igual me gusta el trabajo social. Me encantaba andar metida armando rifas, bingos para algún vecino que lo necesitara. Yo era de los que postulaba todas las becas aquí y por haber, porque consideraba de que me lo merecía, entonces, y uno ahí empieza a decir, en realidad tienes un mundo de trabajo social, y no es solo entregar la mercadería como la gente antes creía, ¿ya? Entonces entregamos mucho más que mercadería, aunque mercadería se sigue entregando, pero en las municipalidades, ellos son los que ahí gestionan las mercaderías. Y ahí nació mi gusto por el trabajo social, como les digo, netamente por un voluntariado que es muy similar a los estados. Y de ahí yo dije, ya, me cambio de carrera, me quedo acá, pero empecé con la carrera de técnico social, ¿ya? Porque esta carrera también tiene el área técnica. ¿Cuál es la diferencia? Técnico social dura 2 años y medio la carrera, y si bien el técnico social trabaja de la mano con los mismos profesionales, con el trabajador social, psicólogo, abogado, profesores, ¿cierto? La diferencia es que el trabajador, la gran diferencia, porque igual hay varias, pero la gran diferencia es que un técnico social no puede firmar un informe. Y en el trabajo social, nuestra principal herramienta son los informes. Porque lo que yo estoy diciendo, estoy dando fe de lo que yo estoy reportando es real. Yo no estoy mintiendo. ¿Ya? Por eso los trabajadores sociales van mucho a las visitas domiciliarias. Es uno de los pocos profesionales que van a las casas de la gente. Los psicólogos es otra vez que van, los psicopedagogos de repente, pero ustedes ven, los abogados rara vez van a una casa, siempre es la persona que tiene que ir al despacho del abogado. El médico es solo si es que trabaja en un CESPAM, van a las casas, o si es que uno pidió a un médico particular, porque si no, somos nosotros los que tenemos que ir a la asistencia médica, ¿cierto? Y así con otras carreras, entonces somos una de las pocas carreras o profesionales que vamos a las casas, nos instalamos en el living y empezamos a observar muchas cosas. El trabajador social tiene que ser muy observador, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo mientras estoy hablando he visto que hay varios que son bien inquietos, así que si son inquietos aquí en algo que es charlar, me imagino cómo son en la casa, o sea, llegué, salí un ratito, tomé once y salí un ratito, y hay otros que están mucho más calmados, no sé si más atentos, porque podrían estar mirando, observándome, pero estar pensando en otras cosas, ¿ya? Y hay otros que sí están así como más atentos a lo que yo estoy diciendo. Entonces el trabajador social es muy observador. Cuando vamos a, digamos, Los trabajadores sociales son como psicólogos también. conocemos harto de psicología, pero cuando ya vemos que un caso necesita el apoyo de un psicólogo, tenemos que derivar al psicólogo, ¿ya? Pero dentro de la carrera, los 5 años que estudiamos trabajo social, los 5 años nos pasan ramos de psicología. Psicología está así, bueno, pero los 5 años vemos psicología. Igual, y en todas las áreas, tribunales también. Vemos los 5 años tribunales. Todo lo que es el área penal, el área de familia, el área laboral, todo lo que tiene que ver con justicia, lo vemos en los 5 años. Entonces el trabajador social sabe de psicología, sabe de derecho, sabe de beneficios sociales, sabe de educación, sabe de gestiones médicas, sabe de extranjería, sabe y así de un montón de cosas, pero cuando ya vemos que el caso necesita a un especialista, lo tenemos que derivar, porque yo no soy psicóloga, pero sí puedo observar que la persona necesita un psicólogo para trabajar algún tema de salud mental, ¿ya? Como también si nos topamos con un caso en municipalidad y nos llega una persona que es extranjera, ese mismo se hace un despeje de información, que cuando decimos esto no, y podemos ver que a lo mejor la persona llegó y está en situación de calle.
Entonces ahí tenemos que activar las redes para que pueda tener un hogar donde vivir. También trabajamos con gente en situación de calle, que son los típicos personas vagabundas que están en la calle. También trabajamos con ellos. Hay un programa que se llama Programa Calle, donde el trabajador social también sale a la calle a trabajar con la persona, para que esa persona haga un cambio y salga de esa situación que es vivir en la calle a riesgo de cualquier situación que les pueda pasar. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿A alguien le llama la atención así como la carrera de trabajo social o todos van por otras carreras así más ingeniería, más... ¿Cómo? Llama la atención más que todo cuando... No te escucho bien con la mano. Se entiende más que todo, bueno, ya se me olvidó. La atención por algo. ¿Qué te llama la atención? Me llamaba la atención más que todo el trabajo que hacen en las comunidades, por ejemplo, parece muy bueno. Sí, y es bastante entretenido. Yo diría que trabajar en comunidad es el área más entretenida del trabajo social. Porque se sale harto a la calle, andan harto en calle. Cuando uno trabaja en alguno de los programas, siempre hay un vehículo disponible, entonces tenemos que de repente ir a buscar una persona a la casa, no está en la casa, tenés que ir a la plaza, si es que sabes dónde se junta. Andar harto con la persona, acompañándolo para hacer ciertos trámites para que la persona, por ejemplo, pueda estar inscrita en un CESPAC, que es un consultorio, ¿ya? Pero el trabajo en comunidades tiene harta calle, entonces uno anda harto afuera, es bien entretenido. Incluso a veces te toca ir fuera de la comuna o de la ciudad donde trabajas y ahí te toca todo. Así que te toca conocer lugares nuevos también. Dígame, te levanto la mano. ¿Quiso estudiar otra carrera o siempre estudió? Sí, pues, yo primero estudié auditoría. Como me gustaba la matemática, estudié auditoría, pero me di cuenta que no me gustaba, o sea, me gustan los números, pero no mucho, pero sí me sirvió porque el trabajo social, cuando estudié la carrera, igual tiene unos ramos que son con matemáticas, que es más bien más relacionado al manejo de costos. Esto significa que nos enseñan a manejar un presupuesto. Ya cuando nos dicen usted tiene tanta plata y tiene que saber administrarla porque tenemos que ayudar a todos estos jóvenes de acá, por igual. Y no significa solo dividir y decir ya 5.000 cada uno, sino que con esos recursos hay que generar más recursos para poder dar un bienestar a todos los que necesitan. Entonces, en el trabajo social nos enseñan el manejo del presupuesto. Pati, cuéntales dónde estás trabajando ahora. Bueno, yo ahora, como les dije, el trabajo social puede pasar por altas carreras. Yo trabajé en tribunales, trabajé en comunidades, trabajé en los programas pequeños. De hecho, yo empecé acá, programas pequeños, me pasé a comunidades, de comunidades fui a tribunales, y de tribunales ahora estoy en el área política. ¿Ya? Yo actualmente soy jefa de un departamento social en una delegación presidencial. ¿Ya? Los que no conocen mucho el concepto de delegación presidencial, bueno, Santiago tiene provincias, que digamos que son están todas las comunas que están más cercanas a Santiago y están las comunas que son más alejadas de Santiago, pero pertenecen a Santiago. Por ejemplo, Padre Hurtado, Peñaflor, Isla de Maipo, pertenecen a Santiago, pero como están tan alejadas, se les llama provincia. Y ahí se instala una delegación presidencial que significa que es la representante del presidente en la república, o sea, en la provincia. ¿Ya? Entonces, con el equipo que yo trabajo, ahí todos los mandatos que da el presidente de la república, nosotros los tenemos que hacer valer en la provincia porque está más alejada de la capital. Y en mi cargo como jefa del departamento social, yo veo mucho las áreas sociales que son los beneficios sociales. ¿Ya? Llegan muchas personas con solicitudes para vivienda, para pago de algunos servicios básicos, para solicitar becas, para informes para evitar el servicio militar. Vemos muchas pensiones, gente que postula a pensiones por discapacidad o por alguna situación antes de ser adultos mayores, ¿no?
vemos casos de proyectos, ayudamos a muchas organizaciones a generar sus proyectos y el que el gobierno les entregue un montón de dinero para que, por ejemplo, quizás conocen a los grupos de adultos mayores que van a paseo algunas veces, o las juntas de vecinos que mejoran su sede. Esa no es con plata de los vecinos, sino que es el gobierno que a través de una municipalidad, por ejemplo, les entrega un monto, ¿ya? Y bueno, y ahí vemos todo lo que es política y todo lo que viene de instrucción del gobierno. En este caso, por ejemplo, estamos con un gobierno que es feminista, por ende nuestra principal función es trabajar el tema de género. ¿Ya? Independientemente si una persona va a pedirme ayuda para una vivienda, tengo que trabajar con el enfoque del género también incluido. Pero, ¿y eso cómo llegué ahí? Empezando de poquito. Como les digo, yo empecé con los programas pequeños, cuando salí de la carrera, postulé a comunidades, me quedé en comunidades, en tribunales muy entretenidos, pero que hay que tener corazón de piedra para trabajar ahí porque es bien fuerte. Y después me traspasé al área política y es donde llevo ya 3 años siendo la jefa del departamento social. Por eso conozco de la trayectoria y por eso les digo, se puede empezar de menos a más, se puede empezar ganando bien, terminar ganando mucho y aún así a mí aún me queda quizás poder postular muchos cargos más arriba o quedarme donde estoy porque me gusta mucho o especializarme en alguna otra área que no conozco. También tengo claro cuál área no me gusta el trabajo social. No me gusta el área de salud. ¿Ya? Si bien trabajo con colegas, trabajadores sociales, cuando me derivan a casos a mí, no me gusta el área de salud simplemente porque soy media soy una abuelita, entonces ver casos que están muy enfermos o personas que están abandonadas en los hospitales o personas en que ya con su tema de salud no se puede hacer nada más, me afecta un poco ahí emocionalmente, entonces sé que no es un área donde yo me podría desempeñar muy bien porque me genera mucho mis emociones, ¿ya? Y en el trabajo social a veces hay que ser, no estrictos, pero hay que ser consecuentes con lo que uno dice, porque las personas cuando llegan hacia los trabajadores sociales siempre llegan como bien, utilizando bien, digamos, una postura de como pobrecitos, muy víctimas, y a veces la misma persona que está acudiendo a solicitar ayuda es la que está cometiendo alguna negligencia como no. ¿Ya? Entonces, desde ahí que no podemos ser tampoco tan corazón de abuelita. Necesitamos ser constantes y creer en el trabajo que hacemos y exigirnos a las personas que tienen que hacer lo que uno les indica para generar un cambio. Por eso yo en el área de salud no me involucro mucho porque yo creo que pasaría más llorando que quizás la gente me ayudaría más a mí que yo a ellos, entonces no podría en esa área. ¿Alguien tiene? ¿Qué la motivó para hacer esto? ¿Cómo? ¿Qué la motivó? ¿Qué me motivó? Cuando les dije, pues empecé con las colonias urbanas, que es algo muy similar con los scouts. Y cuando uno trabaja en esa área son voluntariados, o sea, yo me metí ahí porque lo encontré entretenido, pero no me pagaban nada. Eso me motivó un poco más al trabajo social porque aparte trabajé ahí con niños que eran niños entre 6 a 11 años y eran niños que por ejemplo nunca habían ido a la playa. Yo en Maipú, yo considero que de Maipú a la playa no es tan lejos, ¿ya? En distancia, pero había niños que en ese tiempo nunca en su vida habían ido a la playa, ¿ya? O nunca habían tenido lo que se llama vacaciones con sus familias, porque no contaban con su familia, no contaban con ingresos para salir de vacaciones. Entonces nosotros trabajábamos todo el año en actividades, hacíamos rifas, bingo, todo, juntábamos plata y después los llevábamos de paseo por una semana a la playa. Y ahí nosotros íbamos como cuidadores. Por ahí entró toda mi motivación por el trabajo social. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cuántos años estudia en la universidad para hacer esto? 5 años si es que estudia la carrera profesional y 2 años y medio si es que estudia la carrera técnica. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Tú? Si tuvieras que contarle a los chiquillos, más allá del sueldo, digamos, dejando el sueldo de lado, porque yo sí sueldo. ¿Y cuál es el mayor beneficio personal, además de la plata, digamos, el sueldo, con el trabajo? Lejos el mayor beneficio
personal que tengo es cuando llego a mi casa y darme cuenta que hay familias, personas, situaciones donde lo pasan muy mal, y uno puede llegar a, uno constantemente evalúa su propia vida, digamos, ¿ya? Decir, chuta, qué bueno que a mí nunca me faltó esto, o qué bueno que yo estuve en esa situación y pude salir de esa situación, ¿ya? Es muy reconfortante cuando se trabajan con los casos, como yo les decía, en cualquier área. Es ideal trabajar más de 6 meses con un caso, ya cuando se refería a un caso. Y es increíblemente reconfortante cuando después la familia va a darte las gracias. Y te dice, desde que usted llegó a nuestra familia, o desde que usted llegó a mi vida, o desde que usted me empezó a ayudar, tuvo un cambio. Y yo he tenido casos de gente en situación de calle que han vivido 20 años en la calle y actualmente están trabajando, son jardineros de una municipalidad, de los que barren plazas. Tengo familias, o sea, casos donde han habido mujeres con violencia intrafamiliar y hemos logrado que estas mujeres salgan de esa realidad, ¿cierto? Hagan una denuncia como corresponde y trabajen por el cuidado de sus hijos. He visto casos donde personas extranjeras que me han llegado literalmente, que están en la calle, en la esquina de la delegación, pidiendo un semáforo, y cuando le hemos ofrecido ayuda desde el departamento social, ahora están viviendo en casas que son de las municipalidades, digamos por 2 años, mientras ellos logran generar la estabilidad que indica el gobierno de Chile para poder seguir en nuestro país. Entonces, ver que esos casos, ahora voy a ser súper realista, de 10 casos, 6 lo hacen cambio. Otros 4, otros lo intentan y vuelven a caer, y ahí volvemos a empezar, y vuelven a caer, y volvemos a empezar, y así hasta que a veces ya se pierde el rastro porque o se cambia o pasa otra situación más grave. Pero lejos es la mejor experiencia que ustedes pueden tener, de ver a una persona que ustedes no darían un peso por él, y después verlo trabajando o verlo con sus papeles al día. O cuando han caído en temas delictuales, ven que después se ponen a estudiar. Yo tengo un colega que de hecho cuando joven tuvo temas delictuales y hoy es administrador público y trabaja en uno de nuestros departamentos, entonces se puede cambiar, ¿ya? Y yo creo que eso es lo más gratificante. Entonces después cuando yo llego a mi casa, digo gracias porque sí tuve oportunidades para ser quien soy. Y obviamente en mi familia quizás hubieron profesionales que ayudaran a mi papá o a mi hermano o a mí, y quizás yo nunca lo visualicé como personas que ayudaron en mi casa. No sé, ¿ya? Entonces es súper gratificante eso, y porque la gente es muy agradecida cuando hacen un cambio real y la gente de verdad que se acerca a darte las gracias. Estoy allá en la delegación. Como es más campestre, allá es más campo, más rural, la gente por lo general a veces me van a dejar palta, cilantro, ají, me entregan con muchas verduras a modo de agradecimiento. Y yo sé que para ellos es un esfuerzo, porque muchos de ellos haciendo nada, después empezaron a tener sus propias huertas y a generar su propia alimentación. Entonces, imagínense ver esos cambios, que quizás para ustedes suenan chiquititos, pero para uno que está en todo el proceso, es súper importante. Así que una vez me intentaron regalar una vaca, pero ahí le dije, no tengo cómo aceptarla, así que así que ven, hasta una vaca me podían regalar por ahí. Yo la doné, sí, la di a un hogar de niños. Tenía un campo amplio y ahí está la ley. O sea, te la regalaron igual. Me la regalaron, pero yo dígame, tengo una vaca en mi casa. Así que hice mi lado bueno de trabajo social, busqué un hogar de niños que tuviera harto patio, harto campo. Y ahí está la ley. Los niños le enseñan a ordeñar, sacan la leche, la cuidan, la bañan, se sacan fotos.
Ay, qué entretenido. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes.